sesión de La Hora de la Once Guacha. El día de hoy nos acompaña César Muñoz, quien es narrador oral, investigador y recopilador de relatos tradicionales, fundador además y presidente del Círculo de Narradores Orales de Chile, el CINOCH, además de ser gestor del proyecto El Despertar de la Narración Oral en Chile y Entre Mates y Cuentos, iniciativa que es de circulación artística, patrimonial y registro audiovisual. También está con nosotros hoy día Andrea Gaete, quien es actriz y narradora oral. A través de su compañía, Los Cuentos del Libro Mágico, difunde la tradición oral de Chile y el mundo, incorporando además muñecos en sus presentaciones. También realiza teatro de sombras con la compañía La Bombilla, de la cual es fundadora, y se dedica a la docencia de estas artes. Y también, por supuesto, está con nosotros Eli Maripangui, teatrista, narradora, Epeutufe Domo, directora de Ruca Teatral, que es una compañía escénica que trabaja desde la oralidad y lo escénico, la difusión de contenido de culturas diversas, principalmente la mapuche huilliche. Así que bienvenidos César, Andrea y Eli a La Hora de la Once Guacha. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y aquí Muy listos bien, para compartir. Qué bueno, es muy bonito para nosotros poder tenerlos acá, así que les damos toda nuestra bienvenida. Y me gustaría partir, bueno, preguntándole a los tres, digamos, porque la gente se pregunta, bueno, ¿qué es esto de los narradores orales, no? Sobre todo en este momento de la vida contemporánea. Entonces me gustaría que nos contaran un poco, digamos, de dónde nace esto. Ustedes toman tradiciones orales, digamos, campesinas, retoman la tradición oral antigua, en el caso de la Eli, ¿no es cierto?, retoman los temas de la transmisión mapuche, ¿no es cierto?, de los epeu, de los nutram. Entonces, un poco que nos cuenten, ya, entonces podemos partir con Andrea, Eli y después César, ¿les parece? Perfecto. Gracias. Sí, mira, desde donde yo me nutro es desde las tradiciones orales de todo el mundo. La verdad es que siempre me llamaron la atención y yo creo que es porque mi papá, cuando chica, nos leía muchos cuentos. De hecho, él tenía una colección que conservó desde su infancia, que era una compilación que hizo Blanca Santa Cruz Osa, que era una recopiladora y que tenía un montón de volúmenes de todas las tradiciones orales del mundo. Bueno, esas las conservó él y las heredé yo. Entonces, siempre esas han sido mis fuentes de inspiración. Y maravilloso, yo creo que los cuentos están presentes en todo. Pero yo creo que vamos a seguir conversando esto después. Sí. Ya. Bueno, en mi caso yo crecí escuchando mucha historia familiar, campesina, mapuche, mestiza, mucho sobre las creencias. Entonces, mi primera lectura acerca de eso fue Oreste Plat, con recopilaciones, también las historias que salían en los libros de enseñanza básica, de los que entregaba el Ministerio de Educación en los años 80, en donde se folclorizaba también la tradición oral mapuche, de los pueblos indígenas. Entonces mi investigación partió por ahí, partió como saber el estado de los cuentos, de la tradición, y luego empecé a escuchar a muchos relatores, a mucha ñaña, a mucho lamien que me contaba historias. Y luego ya también investigando lo más antiguo con recopilaciones como desde el libro de Pascual Coña, por ejemplo, su relato, desde contar la historia como oralidad y recrearla como oralitura, como dice el Icurache Bailab, y ahora incorporando ya también ese repertorio que yo conocí desde chica, contando historias que yo escuché desde mi visión de la narración, porque como dice Andrea, la narración es muy importante, están en todas partes, son fundamentales, y en eso estoy. Perfecto. Bueno, en mi caso, respecto a la narración oral, me gustaría contarles más que nada que lo que vivimos ahora con esta expresión que nosotros consideramos una expresión primigenia, pues narrar historias sabemos bien de que se realiza desde que el hombre y la mujer y la humanidad pudo tener acceso al lenguaje y a la palabra en acción, la palabra en movimiento que crea mundos. Y desde ahí, desde esa perspectiva,
Yo me suscribo a todo lo que es el mundo de la tradición oral, de la literatura oral disponible que hay tanto en Chile como en el mundo, y es desde ahí donde voy nutriendo el repertorio que utilizo yo como narrador oral y que me motiva más que repertorio propiamente de autor o de creación personal, que esa es también una de las fuentes de la cual se nutre el narrador oral hoy en día. Y una pregunta, hola y muchas gracias a todos por estar con Hola, nosotros Fernanda. aquí conversando. En este maravilloso mundo de los narradores y narradoras orales, ¿es un mundo más bien masculino, femenino? ¿Cómo es este mundo? Mira, yo estaba leyendo hace poco un texto de Jerzy Grotowski en donde él habla de la importancia del narrador oral incluso como eslabón del arte escénico. Y hablaba del narrador oral que llegaba a los pueblos. En el Bakhtir, que es un libro de historia también, hablan siempre de los narradores. Siempre se masculiniza en la historia al narrador oral. Pero sabemos que la mujer en los loft, en las comunidades, son las que tienen la palabra diaria, mientras cocinan, mientras hacen una night para dormir a los niños, etc. Entonces, yo creo que la visión del narrador oral es una visión patriarcal, pues, históricamente que se conoce así, pero que somos muchas narradoras y muchos narradores que estamos y formamos parte de este maravilloso mundo. Sí. Claro, lo que sí César se puede quería ver ahí hablar. en ese sentido, si hay más hombres o mujeres en el mundo de la narración oral actualmente, yo creo que hay más mujeres narradoras reconocidas y practicando esta expresión, tanto en el ámbito del fomento lector, del estudio del patrimonio oral o de las artes escénicas. Yo creo que es mayoritariamente femenino ese pulso. Sin embargo, si nos remontamos a lo que son referencias históricas sobre la narración oral, efectivamente encontramos más la figura del narrador, de ese narrador nómada, itinerante, de pueblo en pueblo, que va buscando y compartiendo historias. Ayer justamente en un taller que teníamos con el Círculo de Narradores, compartimos justo este viaje por muchos países donde hay reconocidos narradores orales que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad y efectivamente son casi todos hombres. Y por ahí nos llegó una crítica que nos dijo, ¿y dónde están las mujeres narradoras? Y buscamos y encontramos. Encontramos también que habían, sobre todo en Oriente, pero estaban siempre en un ámbito, un contexto más privado, en el mundo más familiar. Ahí compartían en las cocinas, en los momentos de labores domésticas, un gran repertorio de cuentos. Sin embargo, la figura masculina del narrador siempre estaba más itinerante o en lugares públicos. ¿Ya? Hay varios casos que podríamos dar de nombre de estos narradores que hay en el mundo. ¿Andrea? Sí, es que justamente ese es el tema, haciendo una síntesis entre lo que dice Eli y lo que dice César, es que hay varios ámbitos en donde la narración oral está presente. Entonces, tenemos por un lado el oficio, o el más reconocido públicamente, así como un espectáculo o como alguien público, pero por otro lado la narración oral en cuanto forma de educación, de transmisión de conocimiento, de transmisión de saberes. Y entonces desde ahí sabemos que la mujer estuvo muy invisibilizada por siglos y actualmente se está reconociendo su labor en todos los ámbitos. Entonces quizás es por eso. Y quisiera aportar un dato más estadístico. El año pasado con Sinoche hicimos una encuesta que contestaron aproximadamente 160 personas y de las cuales 130 son mujeres y 30 hombres. Entonces ahí tenemos un dato duro de más o menos cuánto, ahora, ¿a cuánto responde eso? No sé, pero, o sea, cuánto si son educadoras, más bien todas estas se identificaban con ser narrador oral, no contestaron los que son educadores puros, sino que narradoras y narradores. Y efectivamente hay más mujeres.
Sí, yo quisiera aportarles ahí con un dato, ¿no? Cuando uno mira, por ejemplo, todos los textos clásicos, ¿no? Bueno, como hablaba la Eri, el Pascual Coña, pero no sé, todas las recopilaciones, por ejemplo, de Vicuña Cifuentes, de Rodolfo Lenz, Claro. etcétera, un de Augusta, Sí, incluso en el caso mapuche, ¿no es cierto? sí, Uno lo que ve es que muy pocas, ¿no? O sea, hay muy pocas mujeres a las cuales no, aparecen como, claro, comillas, voy a decir, cultoras. Entonces, la pregunta es, por un lado, lo que decía la Andrea, o sea, está esta invisibilización que también tenía que ver con los propios prejuicios de los recopiladores antiguos, ¿no? O sea, de toda esta gente que se dedicó a recopilar la tradición oral, que probablemente y seguramente en su propia cabeza no estaba la posibilidad de que las mujeres narraran. ¿Te fijas? Entonces les claro, preguntaban a los hombres y entonces aparece como que esta tradición, ¿no es cierto?, oral o estas narrativas, ¿no es cierto?, oralitura, etcétera, ya hubieran estado en manos exclusivas de los hombres, ya, lo cual no es así, pues, no es así por lo que está diciendo claro, César, digamos, ya a nivel Así es. mundial, y también, ¿no es cierto?, de lo que uno encuentra a nivel nacional, por ejemplo, cuando recopila la misma Margot Loyola, ¿no? Cuando recopila Mm. la Violeta Parra, pucha, ahí empiezan a aparecer las mujeres, y empiezan a aparecer estas hermanas sí, no sé qué, las otras no sé cuánto, entonces, mm, bueno, Sí, esa les puedo Sí, aportar yo, digamos, en términos de la cuestión más histórica, ¿no? sí. Y Claro. de esos sesgos. Desde el punto de vista del teatro, que aquí habemos dos teatreras, pasa un poco lo mismo. En la época de Shakespeare, en las épocas más antiguas, los narradores, los saltimbanquis, los que iban de pueblo en pueblo contando historias, eran todos hombres y las pocas claro, mujeres que habían se tenían que disfrazar de hombres en esa época porque, claro, era un oficio masculino. Ujú, masculino, ujú, Mm. sí. Sí, totalmente. ujú. Yo también quería aportar algo que dijo, o resaltar algo que dijo Andrea sobre los narradores orales, Mm, las historias que se cuentan, pero también el uso de la narración, de la oralidad, como constructo en diversos ámbitos. mm, De hecho, muchas de las metodologías participativas de investigación-acción se nutren de la narración, de la oralidad de las mm, comunidades para reconstruir la historia, para trabajar memoria e identidad. Yo trabajo en un movimiento latinoamericano que es el teatro espontáneo latinoamericano, y son teatros de transformación social y digamos, se nutre de la oralidad de las comunidades. mm. Los narradores son los protagonistas. Y ahí, bueno, se trabaja con técnicas sociodramáticas, etcétera, pero la narración oral, la oralidad ahí es fundamental. No está precisamente el rol del cuentacuento, pero toda la comunidad cuenta, todos son narradores, Mm, todos Ajá, tenemos ajá. esa posibilidad. sí, bueno, totalmente. si llegamos más profundo, el narrador se escinde de su rol de chamán, que en algún momento fue, y se convierte, se separa en algún momento todos estos roles que tenía quizás un líder en una tribu y empiezan a diversificarse los saberes, pero parte al igual que el actor como un ser que realiza los rituales y las ceremonias. Ajá, Y ajá. por lo que hemos indagado también, el narrador también es este sujeto o narradora que trae esta cultura, como pasa con los ganes o los kaweshkar, que también tenían estos seres que estaban ahí en el medio y que eran los que venían contando. En fin, o sea, hay una transformación del rol y también de la figura que se divide después y se convierte en muchos. Mm, Ujú, ujú. Sí. Exactamente, sí. Y algo también que agregar es pensar en el acto narrativo como un acto mágico también, mm, porque si nos remontamos a algunos narradores del mundo, por ejemplo, ayer conversábamos sobre los Tinkers, que son los narradores tradicionales en Irlanda, y ellos son de oficio ojalateros, van reparando ollas, sartenes por los pueblos, pero su oficio mayor es contar historias en los bares o en las tabernas que encuentran. bueno, Es de ahí donde se van ganando la vida, pero ellos descienden de castas de narradores que a mm, su vez descienden de bardos, ¿ya? De todo el Ajá, mundo celta, gaélico, donde estaba ahí sí. la palabra como algo sagrado. mm,
¿ya? Y por lo tanto tenían una formación, un estudio, pero muy exhaustivo de varios años para aprenderse un sinfín de relatos, de mitos fundamentales para sus pueblos. Es así como se ha ido transmitiendo y dejando esto de alguna forma perpetrado o fijo en la figura de un personaje, hombre o mujer, dotado de algunas capacidades especiales que son una memoria privilegiada, capacidad histriónica y otras características bien especiales que se tiene cuando se narran historias. Y hay una pregunta porque a veces uno, y también para los que nos estén viendo, nos estén escuchando, uno piensa en los narradores orales y también un poco por lo que han comentado, y uno dice, bueno, pero narradores orales, ¿cómo se vinculan en el hoy? ¿Cómo se vinculan con lo urbano? Tal vez porque uno dice, narrador oral, cuenta cuentos, es como rural, es como que estuviese fuera. Entonces, les quería preguntar un poco, bueno, a propósito de lo que está diciendo también César, de las transformaciones, de los cambios y de las adaptaciones también, ¿cómo interactúa o cómo se vinculan con el mundo urbano o con las distintas tradiciones orales, por ejemplo, que están presentes en Chile, digamos, cómo lo hacen ustedes, qué es lo que sucede ahí, digamos, si nos podrían contar un poquito. Yo como a nivel urbano, siento que hay nuevas narraciones, nuevas voces que tienen que ver, por ejemplo, con la expresión de los hip hoperos, de quienes hacen unas batallas en donde hablan de lo cotidiano que les rodea o de cualquier cosa, pero las temáticas son interesantísimas y van haciendo estos que son como en una expresión futurista tal vez de los payadores en su momento, no sé. Pero sí, pues, de hecho. porque tienen esas batallas que se van devolviendo los versos y qué sé yo, y su forma de rimar también. Yo, desde el punto de vista mapuche, acá en la urbe, tengo un trabajo de recopilar historias. Una vez un quimelfe, un lamiel, me dice, el mapuche cuando se traslada de la Huillimapu, de la Tierra del Sur, acá a La Guardia, a la ciudad, lo único que puede traerse consigo de su cultura son los relatos, y el conocimiento de su crianza. Es lo único que puede traerse suyo, porque acá no puede poner el telar gigante, acá no puede tener gallinas, pero puede traer los relatos. Entonces, acá Santiago se compone de migraciones, gente que viene de otros lugares, y ahí están las historias. Eso es lo que yo trabajo y creo que es importante ir conociendo esa historia. Sí, nosotros también consideramos que la oralidad no es solamente propia de lo rural, del campo, sino que también está en la urbe. Hay muchas historias que rodean a los barrios, a la gente que vive en un barrio determinado. Todos estamos hechos de historias, como dicen por ahí. Por lo tanto, esas historias están vivas en la memoria y no siempre registradas por escrito. Por lo tanto, viven también en esto que conocemos como la oralidad. Ya las mismas historias familiares, claro, están ahí todas impresas en este concepto que es lo oral, la palabra hablada, lo contado, lo que nos cuenta, sí. y lo que se seguirá contando, obviamente. Claro, Sí, claro. otro ámbito también, bueno, dos ámbitos más. Me pasa que yo hago hartas clases en colegio, bueno, este año imposible, pero le pregunté un día a los niños si los papás les contaban cosas, ¿ah? Y a propósito de los duendes. Y, Ah, y entonces los niños se quedaron callados y después empezaron a contar algunos incluso experiencias con duendes. Entonces, yo creo que más allá de ser literatura oral, es importante que los relatos reflejan vivencias y también creencias. O sea, no es literatura, es saber y creencias que están detrás, que se convierten en relatos con distintas formas. Pero
lo misterioso es que hay un conocimiento que no es reconocido por el Mineduc, pero que forma parte importante del saber de todas las personas, mucho más importante de lo que uno cree. Y por otro lado, también siguiendo esa línea, tiene que ver con, ahora yo estoy haciendo un curso en línea de creatividad, y una de las formas de aprender son las metáforas y los relatos. Entonces, el relato siempre está presente como una forma también de ir por el lado de un conocimiento, porque te evoca imágenes, te transmite ciertas cosas que te llegan más adentro que lo que es racional. Entonces, el relato, más allá de la forma, es una comunicación muy primitiva, muy atávica, muy primigenia. Entonces está presente, aunque sea, no sé, pues me he encontrado en el diario buscando relatos que tienen que ver con lo sobrenatural, y tengo el chupacabra en versión moderna, tengo en el gallinero que le cercenó las cabezas de las gallinas, y son relatos de chicos actuales que publican en blogs de distintos lugares. Entonces son motivos que se repiten, con distintos lenguajes, con la K en vez de la Q, pero es lo mismo. No, súper interesante lo que tú dices, porque cuando nosotros hicimos los mitos de Chile, digamos, en la recopilación de los mitos, cuando, claro, siempre ejemplo, oye, pero todos estos mitos son como indígenas, son como rurales, no. Hay una enorme cantidad, digamos, de mitos urbanos, como tú misma estabas diciendo, ya que están presentes, todo el tema de las casas encantadas, por ejemplo, ya todo el tema de los aparecidos, ¿ah? Eso es algo que está, que funciona, digamos, y sigue funcionando. Entonces, muy notable lo que plantea Andrea, porque claro, o sea, hay como estructuras básicas, ¿no?, de nuestros imaginarios, y como dice César, de nuestras memorias que siguen, ¿no?, que siguen ahí, y que claro, ustedes tienen ese privilegio también de poder ir encontrando, ir viendo estas metáforas, ¿no? Eso me parece muy notable. Y bueno, y a propósito de eso también quería preguntarle, un poco también para que la gente sepa, ¿cómo viven ustedes su oficio? O sea, ¿cómo se desarrolla este oficio? Porque claro, es un oficio, comillas voy a decir, extraño, ¿no? Como decía la Leonor, estas cosas no están en las universidades, digamos, no hay un título ni un diploma ya de narrador o narradora oral o de alguien que cuenta Epeus, ¿no? Entonces, un poco eso, que nos cuenten, ¿no? ¿Cómo es la vivencia de este oficio? ¿Dónde se desarrollan ustedes, no? ¿Con quién hablan? ¿A quién le cuentan los cuentos? No sé si partimos ahí por Andrea. ¿Conmigo? Bueno. No, yo, Sí. bueno, si quieren, claro, yo cuento cuentos a los niños, niñas, a adultos mayores también. Me ha tocado trabajar con adultos mayores que sin saber leer ni escribir cuentan relatos maravillosos y tienen 10 veces más lenguaje que uno de palabras. Y bueno, en términos profesionales me presento en distintos contextos, como las bibliotecas o los establecimientos escolares. Incluso yo partí en la Casa en el Aire, cuando se instauró ahí los cuentacuentos de la Casa en el Aire, partí ahí. Y entonces he recorrido distintos lugares. Y uno cobra por una presentación, y a veces le pagan bien y otras veces le pagan mal. Claro. Ajá. Pero tú también trabajas con muñecas. Sí. O sea, yo soy actriz, pero me fui especializando en lo que es la narración oral. Partí en el 93 y después le fui integrando muñecos, porque desde mi perspectiva escénica me faltaba visualizar cuando yo aparecían otros personajes, y encontré que los títeres era una forma muy práctica y mínima, digamos, que lo podía meter en una maleta y andar solita como transhumante, y me pareció una opción que para mí me venía muy bien. Y entonces desde entonces me acompañan los títeres y también las sombras, y lo cual, porque el mundo de lo oculto siempre me ha seducido mucho. Ajá. Qué bueno. ¿La Eli? Bueno, yo trabajo como narrador oral independiente con mi proyecto Ruca Teatral.
itinerando bastante, no sé, he ido experiencias muy bonitas de contar relatos en el norte, en otros países, en una micro contando Epeu, de una ciudad de Honduras, de Tegucigalpa, hacia un vallecito antiguo, contando Epeu con un micrófono, en una micro, que era como por un curso que fui a tomar de patrimonio allá. Y entonces itinerante, mi trabajo itinerante me gusta mucho, como narrador oral de Ruca Teatral, ir a distintas comunidades. Siempre mi trabajo tiene que ver con proyectos que yo elaboro, que me gano fondos y voy a los lugares donde yo pienso que podemos ser un aporte. Y siempre son escuelas rurales o muy alejadas de las grandes ciudades, pueblos más pequeños, o comunidades vulneradas. Y también como utilizando, yo trabajo harto también con el teatro espontáneo, vinculando los relatos actuales de las personas, gatillados por relatos antiguos, u obras, digamos, gatillantes, y en eso estoy en la Fundación Quien Cuenta Eres Tú, con un proyecto muy bonito, que ahí vamos a ver cómo seguimos con estas nuevas formas de relacionarnos, haciéndolo, que tiene que ver con contar una historia a los niños desde el teatro y luego abrir la obra para que ellos cuenten sus experiencias, sus relatos, sus oralidades. Y en en esta etapa de cuarentena, de ver cómo subsistir un poco, el recurso de contar cuentos ha sido fulgor, así todo el mundo haciendo cuentacuentos. No sé si se han dado cuenta que hay muchos cuentacuentos. Sí. Hay gente que nunca se dedicó a contar cuentos, pero ahora se atrevió a contar cuentos y todas son experiencias muy bonitas. Y yo también me lancé ahí a hacer como cuentos audiovisuales, cuentacuentos audiovisuales, usando técnicas como objetos, para concitar más la atención de los relatos, objetos, jugar con los planos, con los fondos, qué sé yo, contando historias, y para que no me encasillaran tanto como solo de Putufe, como narradora de cuento mapuche, creé un piloto de un programa que se llama Relatos de otras tierras, y cuento historias de otras tierras, y ha sido una muy bonita experiencia. Y voy a hacer otro ciclo de cuentitos fin de año, y ahí también contando Epeu y también narrándolo, ya como insertándome en este formato audiovisual mientras no podamos ir a los lugares y estar con las personas. Claro. Sí. ¿Y César? Bueno, en mi caso, antes de contar un poquito de lo que yo desarrollo, les puedo poner también un poquito en el contexto de que la narración oral hoy en día se conoce efectivamente más por el mundo de los cuentacuentos, que son generalmente asociados al mundo del fomento lector, al trabajo en biblioteca, a la mediación lectora. Y algo que nosotros reconocemos efectivamente porque pensamos como narradores, sobre todo en lo personal, que es un eslabón inicial, el primordial para poder llegar a la tarea compleja de la lectura, el poder tener un banco de imaginación bien rico para poder llegar a leer después. Entonces, ese banco de imaginación, esa estimulación o desarrollo de la imaginación, tiene que venir dada por muchos cuentos escuchados en la niñez. Y por lo tanto, ahí se sitúa el narrador oral, el cuentacuento, como un agente de primer orden en la escala para llegar a esa tarea compleja de la lectura. Entonces, desde ahí que ha habido efectivamente un boom con todo lo que son los cuentacuentos en contexto educativo, en bibliotecas, pero ahí se queda como chico el espacio, si no se reconoce que esto es más amplio y tiene una raíz profunda en nuestro patrimonio inmaterial, al entender de que la narración oral y la tradición de contarse historias pertenece a los albores de la humanidad. Por lo tanto, hay un vasto ahí e infinito mundo con los diferentes tipos de géneros de la tradición oral, donde está la mitología, las leyendas, los diferentes tipos de cuentos que existen, y ahí no estamos precisamente haciendo fomento lector, sino que estamos relevando y levantando otros contenidos culturales. Y es ahí donde yo
hago mi trabajo y últimamente en estos años he estado desarrollando un trabajo de investigación, de recopilar y también de identificar cultores, de personas que tienen las características propias de un narrador oral que quizás ni ellos mismos saben, pero que manejan un repertorio amplio que han heredado de sus parientes, familias, de otros ancestros, y que las pueden compartir con gran maestría. Ahí yo creo que hay un ojo bien preciso, en mi caso, para identificar a esas personas y en especial a unos tipos de cultores que yo le llamo los mentirosos. ¿Ya? Eso está bueno, cuéntanos un poco más. Ahí he estado Porque desarrollando, esos son hartos. uno de los tantos términos. Claro. Los cultores Claro. mentirosos, está Y bueno. ahí hay un montón de mundo donde ir explorando. Entonces, ahí yo voy trabajando en lo que es el trabajo de investigación, de recopilación y también de devolver todo este trabajo que se encuentra, se recopila para que siga perdurando pues, y siga en esta dinámica de la oralidad de volver a recrearlo. Si bien lo podemos dejar plasmado en un libro para que quede ahí un registro, es preciso que siga en el ciclo de la oralidad, que vuelva a salir del libro. Lamentablemente, como decía Andrea, el Ministerio de Educación, la mayoría de nuestros saberes patrimoniales, ancestrales y culturales no están reconocidos y por tanto la educación artística y nuestros jóvenes, nuestros niños, ni siquiera conocen no los conocen ustedes, no conocen estos oficios que son primordiales para que nosotros, cuando tengamos un futuro, espero que mejor, seamos también una mejor sociedad. Es súper triste porque, claro, tú haces un trabajo muy profundo de búsqueda de personas, Andrea también, un trabajo muy detallado, Eli, y del saber de la comunidad mapuche, por ejemplo. Pero eso, ¿cómo se hace para conservarlo y que no se pierda si es que no hay ni siquiera un reconocimiento ni nada de que el Estado pueda asegurar que se pueda continuar con eso? Me salí el libreto, disculpen, pero Claro, no, pero está bien porque una reflexión a raíz entiende de en ese sentido que hay hartas tareas por hacer y también yo creo que una de las propuestas y soluciones son la organización, pues, y es por eso que también nosotros como narradores nos hemos organizado para impulsar cierto reconocimiento. Claro. Por lo menos lo escénico y lo patrimonial estamos avanzando. En el autorreconocimiento de las comunidades también hay un empoderamiento maravilloso que tiene que ver con reconocerse parte de una cultura indígena. Y ese es un proceso en donde los relatos están siendo contados por las nuevas generaciones. Entonces, porque tampoco se espera que el Estado sea quien lleve caminos de conocimiento colectivo y de autorreconocimiento y no solo de decir sí, somos multiculturalidad, sino que hay interculturalidad, nos relacionamos con los otros a través de su cultura, valoramos la cultura del otro, aprendemos, nos relacionamos, no solamente decimos soy diferente. Entonces, ahí hay un trabajo grande en las propias comunidades y yo también creo que hay narradores de tradición en cada una de estas comunidades que son los que cuentan todo esto con una especial... es como si la cultura mapuche está un Tufe, el hombre pájaro, que es una transmisión que se va pasando, a lo mejor también en las comunidades también hay una persona que hace ese rol. El rol de la comunidad mapuche, las ñañas que cantan que cantan esas canciones, esa transmisión oral también, todo lo que dice ahí. Entonces, y yo en el campo, en las zonas como rurales, conozco mucha mujer joven que está cantando las canciones que eran de sus abuelas, de sus bisabuelas, las que recopiló Violeta, etcétera, o nuevas formas de canto también, porque la oralidad no solamente son los relatos, también son los sonidos que se van manteniendo, son las formas de cantar, qué sé yo. Así que yo creo que es un trabajo que en estos tiempos se ha ido como empoderando más, empoderando mucho más. Porque no hay que contar solo la historia oficial, po.
Hay una Claro, no, necesidad hay que, no es o sea, no solo es válida una historia oficial, no, ya no. Exacto. Mm. Sonia está Sonia está sin silenciada. ahí. Sonia está No, silenciada. quizás a lo mejor ha sido mejor, valga la redundancia, que el ministerio no haya tomado nada, justamente porque es posible que estén ustedes, ya a lo mejor si esto hubiera sido oficializado, no hubieran estado ustedes con esta creatividad y con esta agencia, porque en el fondo estas cosas son temas que tienen que ver con la agencia creativa, ¿no es cierto?, de cada persona y de estas agrupaciones en las cuales ustedes están. Entonces, sin duda que es importante, digamos, hacer este camino de valoración, pero yo igual, a mí me conmueve y me emociona mucho escucharlo, saber que existen ya de lo que están haciendo, y por eso nos parecía súper importante que vinieran a tomar once, para que la gente conozca. Bueno, hemos comido nada, sí. Oye, Por acá estamos tomando té. Sí, yo también estaba yo tomando acá un las café. Estoy de pura agüita porque hace y a mucho calor. Según usted. y a propósito de narración, té. ¿ustedes saben por qué se llama la once en Chile el tomar el té? Bueno, hay muchas. ¿Conocen esa historia? ilustraciones. Hay muchas. Yo ¿Cuál conozco conoces tú? en la época de una de las guerras, de las tantas guerras, había ley seca, entonces algunas casas comenzaron a servir aguardiente en tacitas de té, en Claro. tacitas. Entonces son las 11 letras. Y llegaban y decían, ¿tiene la 11? Ah, sí, vengo a tomar la 11. Esa, Sí. Sí, Esa es la más conocida. Esa es la la más conocida. sí. Claro, la más conocida, y otra también, o sea, que está relacionado con eso, pero no necesariamente con la guerra, sino es que existía en las épocas de la colonia, entre el desayuno y el almuerzo, ya existía, comillas, una suerte de, no sé, merienda o algo que se tomaba, pero entonces se aprovechaba justamente de tomar aguardiente, ¿ya? Y para no decir que se estaba tomando el aguardiente, ¿ya? En ese momento se decía 11, ¿no? Vamos a tomar 11. Y eso se habría trasladado a después la tarde, digamos, no a la media tarde, ¿no es cierto?, entre el almuerzo y la cena, llamémoslo. Pero son hipótesis, ¿no? Pero podemos inventar algo también al respecto. En esta once se puede tomar aguardiente, té, café, lo que uno quiera. De todo. Yo estoy con agüita fresca, no vamos. También con agüita. Oye, quería preguntarle, porque a propósito de lo que está diciendo César y bueno, también la Eli, me preguntaba por el traspaso a la gente joven, porque César, por ejemplo, mencionaste a los mentirosos, que claro, es un rubro bien particular dentro de los narradores orales, poco conocidos, y hay un montón de otras expresiones que ojalá si nos pueden contar un poco, porque yo creo que son muy desconocidos, que entra dentro de este gran mundo de la narración oral, estos distintos oficios, o no sé si se entienden como oficios, y qué pasa con el traspaso a las nuevas generaciones, porque yo me pregunto, a veces uno conoce, me que pegáis con los mentirosos, a propósito de una vez que estuvimos con César en el sur, que habían ahí un par, y uno decía, bueno, pero es gente mayor muchas veces. Y los jóvenes, ¿qué pasa con esos oficios particulares que todavía siguen y que están en las distintas partes del territorio del país? ¿Hay una renovación? ¿Cómo lo ven ustedes que han hecho investigaciones, que están ustedes en los distintos territorios itinerando? ¿Cómo han visto eso con la gente joven y estas especificidades que también tiene la narración oral? No Mira, sé, yo el lo que quiera veo, retomar. claro, más que nada para mencionar y señalar si hay juventud integrándose y tomando el relevo de todo esto. Hace poquito nosotros levantamos una formación inicial en narración oral y nos llegó una muchacha joven que ya de partida ya un poco avergonzada decía que era la única más joven entre el grupo. Claro. Y yo le dije, pero estamos todos jóvenes, y los viejos en la ropa, nada. Pero ya le dábamos la bienvenida a que una persona como ella, joven, una muchacha, se interesara en el mundo de la narración oral, porque efectivamente en estos momentos los talleres que hay, las formaciones que se hacen en narración oral, asisten perfiles de gente que de edad, de 18 años para arriba, o ya personas que trabajan en ámbitos educativos, que quieren adquirir ciertas herramientas, pero hay poca juventud que se anime a tomar
formación es porque todavía no la conocen del todo, y ahí tenemos una gran misión en generar espacios formativos también para la juventud y para niños también. Yo sé que hay algunas experiencias de algunos colegas que han hecho talleres para niños, para convertirlos en cuentacuentos, narradores, y han sido muy, muy bonitas experiencias. Por lo tanto, es solamente tener la gana y continuar sistematizando todo este trabajo para llegar a las generaciones más actuales. ¿Y nos va a contar, César, quiénes son los mentirosos? ¿O qué hacen los mentirosos? Sí, porque yo creo que a todos les Estamos provoca cuestionamiento que es un mentiroso eso. o mentirosa. Claro, O bueno, mentirosas. los mentirosos son un tipo de narrador muy particular. Yo he escuchado que en Argentina, en Chile hay, en Argentina y en Uruguay hay algunos también. Son narradores tradicionales que utilizan en su repertorio un género particular que es la mentira, o la patraña, o el cuento anecdótico, donde este relato está lleno de exageraciones y que se van desafiando entre los mismos mentirosos, quien cuenta algo más exagerado que el otro. ¿Ya? Entonces, de eso hay mucho en el campo, sobre todo, hay gente que se cuenta mentiras y se tratan de mentirosos unos con otros. Pero cuando los llevan a un espacio ya más de identificación, oiga, usted es un mentiroso, un narrador, no, ellos no lo dicen, no se avergüenzan, no lo niegan, no, ¿qué está diciendo de mí? Pero ya hay algunos que se reconocen como tal, y ese es el caso de don Belisario Piña, que es mentiroso y también es decimero, tiene muchos cuentos picarescos, entonces él narra más para, poder decirlo, un público adulto, ¿ya? Porque tiene dentro de sus contenidos son bien especiales, entonces sería más para adultos Un poco más subido de tono, tal su vez. trabajo. Claro, subido de tono. Claro. Y allá, bueno, en el sur, en la Patagonia, conocemos con Alejandro también hay unos buenos mentirosos, también aquí hacían su aporte. Sí. Y también trabaja este género mucho con el imaginario propio de su territorio, ¿ya? Porque ahí son los animales que realizan proezas maravillosas, o son las hortalizas que crecen de forma descomunada, Claro, enormes. o tienen sus relatos o aventuras, tienen un desenlace, pero muy, muy especial, exagerado y gracioso a la vez. Es muy gracioso este tipo de relatos, y por lo tanto el que lo narra, el mentiroso, también lo es. Tiene una gran maestría para poder contar con gracia, con picardía. Sí, yo hace años, muchos años, en un proyecto, como el año 2006, puede haber sido, 2004, en un proyecto Huilliche, de relato Huilliche, allá en el Guanuleufu, trabajamos con un lamien, Huirimilla, que trabajó la tradición del mentiroso. Porque su abuelo había sido mentiroso y él sabía las historias y claro, tiene una capacidad como de ir contando el relato, y esta exageración es hacerla súper natural. Claro. Y de verdad que es súper engañoso el relato, es como que uno se mete en la historia, quiere saber más. Es bien, bien especial esa tradición del mentiroso. Sí. Y lo curioso es que estas mentiras las cuentan normalmente en ciertas ocasiones, y estas ocasiones no son mucho para ir a reír, y me refiero a los velorios. Los velorios. Ahí van a contar muchas mentiras. Se cuentan cuentos y se ven los grupos ahí de gente riéndose, mientras que un poco más allá están llorando al difunto. Bueno, Así como es. la vida misma. Sí. En todos esos ritos humanos está presente el cuento, y por lo tanto la gracia de cierto tipo de relatos siempre también está ahí bien vivo. Me gustaría, Sí, Andrea. pensaba mientras los escuchaba, que en realidad me quedé pensando un poco por qué en la juventud y si es un género, la narración oral, que podría tomarse más en cuenta. Yo creo que en la medida en que se invisibiliza el saber desde lo oral y tenemos tan endiosados los libros, es bien difícil que podamos darle el lugar que se merece el hablar. Entonces, pero yo creo que en la medida en que
quitando ese... No es que yo adoro los libros y leo y estudio mucho, pero creo que también tenemos que reconocer que en el hablar, en el improvisar, en atreverse a hablar en voz alta o delante de los otros, también hay formas de conocimiento y transmisión. Entonces pasa por un cambio muy importante en la educación y en el reconocimiento de cuáles son los saberes. Y en la medida en que vayamos cambiando los enfoques, probablemente van a salir muchos más narradores. Cuando uno le dice a un niño que cuente una historia, tiene mucho que hablar. Después, en cierta edad, cuando ya le empiezan a poner nota, cuando eso se transforma se cuantifica, ahí se muere. Pero es maravilloso el caudal imaginativo y mentiroso que tienen los niños pequeños. Sí. Entonces, Ahora justo me recuerdo una experiencia que tuvimos en una escuela de la comuna de Renca. Con otra colega hicimos un pequeño taller para niños cuentacuentos, eran como de cuarto o quinto, y eran especialmente dotados para inventar palabras. En su relato iban inventando palabras y nosotros nos mirábamos con mi colega, oye, pero son unos futuros cuenteros. Después no sabemos más qué sucedió con ellos, pero uno va dándose cuenta efectivamente de que todos tenemos un don para poder contar, y si lo desarrollamos, lo trabajamos, sería estupendo para generar también el cultivo de esta expresión. Hay una experiencia también de una narradora canadiense que mantiene un festival de narración oral internacional en Montreal, y ella hizo también un taller para niños, para jóvenes en realidad, en una escuela secundaria, y identificó una muchacha que tenía muchos dones de narradora. Esta muchacha terminó y sus padres visitaron a la profesora tallerista y le preguntaron dónde podía su hija continuar perfeccionándose. Y en ese momento ella no supo dónde enviarla. No había oferta de espacios formativos en narración oral. Por lo tanto, la niña lo que tuvo que hacer es ir a estudiar teatro. Se convirtió, parece, en una afamada actriz, pero se comprimió, se silenció esa beta como narradora oral. Desde ahí que ella comprendió que era muy importante generar espacios para que también la juventud pudiera conocer y desarrollar estas capacidades. Por lo tanto, es una misión nuestra también, dentro de lo que tenemos que hacer ahí, tenemos harta pega, de poder formar también juventud en esta área. Es cierto, porque la oferta que hay generalmente es como talleres de cuentacuento básico o avanzado, intermedio, etcétera. Yo estoy estudiando, estoy en un postítulo de narración oral que daba una escuela argentina, con Claudio Ledesma. Sí. Y claro, la mayoría de los estudiantes somos mujeres, hombres, pero de cierto rango, como desde los 20 para arriba, desde los 25 para arriba. Y la oferta es verdad, no hay oferta de formación de talleres de cuentacuento para niños o para jóvenes. Sí, ahí hay un lugar que no está tan, digamos, ofertado. Yo quería decir, respecto a lo que decía la Leo anteriormente, sobre la palabra y el uso y el por qué se silencia, porque también la palabra es subversiva. Entonces estamos en un sistema en que no podemos expresar las comunidades no pueden expresar todo lo que quisieran expresar libremente. La palabra es subversiva, las narradoras orales, hay mucha narración en los campamentos. Por ejemplo, hice un trabajo en uno de los campamentos y la dirigente social del campamento es la narradora oral de la comunidad, porque ella llega relatando todo lo que hace fuera del campamento para lograr que el campamento vaya obteniendo más dignidad. Y tienen una forma de hablar de la historia de ese lugar que a mí me maravilla. Yo creo que también hay roles que no están dentro del narrador oral en tanto espectáculo, o recreación o educación, sino que también dentro de las comunidades, de los roles de la gente que está relacionándose con los otros y que va transmitiendo qué va a ser esa comunidad.
cómo van creciendo, cómo van... me parece importante eso también. Sí. Y para ir ya cerrando, les queríamos preguntar humildemente si nos podrían contar un pequeño relato de cada uno de ustedes que, no sé, que se les venga a la cabeza o que quieran compartir con nosotras y con las personas que nos están viendo. ¿Quién va? Las damas primero. ¿Quién va? ¿Quién parte? Yo puedo partir, ya. Y Me voy a tirar a la piscina. ahí, Ya. eso. Sí, bueno, les quiero contar la historia de una mujer que tenía una doble vida, ¿ya? Me imagino que conocen varias. Y esta mujer vivía en el campo y ella era muy buena dueña de casa, cuidaba a sus hijos, cuidaba a su marido, le daba de comer, hacía el aseo, planchaba, cuidaba el campo y en la noche se acostaba con el marido, pero después cuando se apagaban todas las luces, ella se levantaba, iba a la cocina, sacaba una tabla y ahí debajo habían unas botellas. No era para tomar trago, no. Eran unas botellitas chiquititas que tenían unos tapones de corcho y que ella las había recibido de su mamá y a su vez que las había recibido de su abuela y así. Y esas botellitas tenían unos ungüentos. Y entonces la mujer todas las noches hacía el mismo ritual. Se sacaba la ropa y se embadurnaba con estos ungüentos. Y a veces se convertía en pájaro, a veces se convertía en alimaña, a veces se convertía en serpiente, otras en perro, pero las más en oveja. Y salía al campo y se juntaba con otros animalitos y hacían rondas bajo la luna, o si llovía, estaban ahí hasta el amanecer y volvía a su casa y hacía el mismo ritual, se ponía los ungüentos, luego se vestía y se acostaba. Pero sucedió que una noche uno de sus hijitos la vio. Ella salió, el hijito llamó a su hermanito y se pusieron los ungüentos y se convirtieron en zorritos. Estoy viendo las caras de ustedes y estoy imaginando que ya saben qué cuento me estoy refiriendo. Bueno, el marido, asustadísimo, pescó a los niños, vio que habían estos ungüentos, entonces empezó a probar y al final los reconstruyó y volvió a la figura que tenían los niños y furioso agarró los frasquitos y los fue a tirar al río. Y la mujer no estaba por ningún lado. La esperó y cuando llegó la mujer, pero en forma de oveja, le decía, por favor, ayúdame, ¿de dónde están mis ungüentos? Y él estaba furioso, los tiró al río. Total que la trató de bruja, que nunca más volviera, y le preguntó, pero ¿y dónde están? En el río. Lo fue a buscar, pero solo quedaban muy poquititos, y le alcanzó para ponerse en la cara y las manos, y pudo recuperar la forma humana solamente en la cara y las manos, y desde ese entonces que recorre la pobre, convertida en oveja, la llaman calchona porque tiene unas calchas que son lanas que le cubren el cuerpo, y llora lastimeramente por la pérdida de sus hijos, desterrada por esta doble vida. No es la única, está llena la cordillera de lloronas, incluso lolas, todas mujeres que buscando la libertad han sido desterradas y condenadas a vivir una pena terrible solamente por el deseo de vivir mejor. Tan, tan. Bravo. Gracias. Muy buena Qué versión de la bonito, calzona. sí. Bravo, sí. La calchona, muy, muy buena. ¿Quién sigue? Sí. César parece, ¿no? No, César, que... me dejó ahí el pase a Eli. Ya, Eli. Estoy buscando debajo de mi lengua que puede contar. Bueno, yo voy a compartir con ustedes un piam, que es un relato que yo escuché muchas veces de mi mamá. Cuando yo era chica, mi mamá me contaba que ella vivía en una localidad que se llama Tutuquén, en Curicó, y cuando llegaba la noche, porque el sol se iba, ya no había luz, era todo muy oscuro. Lo único que se veían eran las estrellas y la luna. Y mi mamá me contaba que
Y ya muchas veces tenía que ir desde su casa, caminando un camino largo con sus hermanos, hasta la casa de su abuela, de su tía abuela, a dejar algún encargo o a dejar algún recado. Y cada vez que hacían ese recorrido por ese camino oscuro de campo de los años 40 y 50, mi mamá miraba la luna y sentía miedo, sentía mucho miedo porque veía que la luna la seguía, que la luna la seguía. Me daba tanto miedo y para adentro cantaba: esta luna que me sigue, esta luna que me sigue, tengo miedo a la lunita, tengo miedo a la Cuyen, esta luna que me sigue. Y así ella se iba todo ese camino hasta la casa de su tía abuela a buscar el encargo, a dejar el recado con sus hermanos, que eran muchos, y que mientras ella iba caminando con miedo, ellos iban jugando y cantando, o metiéndole susto, porque algunos sabían que ella le temía a la luna. Y luego volvían a su casa. Y así siempre, de noche. Y un día su mamá, mi abuela, le dice: ¿pero qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué llegas siempre con el cuerpo así apretado? Y ella le dice: lo que pasa es que, y le daba vergüenza decirle, le daba mucha vergüenza decirle, lo que pasa es que cuando vamos para allá, yo siento que la luna me sigue. Y cuando me sigue, me da miedo. Y ahí le explicaron la importancia de la luna, que tenía incidencia en esos cultivos que ellos cultivaban ahí en esa tierra, en ese campo, que tenía una conexión vital con los ciclos femeninos, que incluso era importante saber cuándo plantar algún vegetal, alguna cosecha, según cómo está la luna, iba a crecer esa siembra, que para cortarse el pelo era importante la luna creciente, que cuando la luna estaba de tal forma estaba más cerca del sol y podían decirse secretos. Bueno, mi mamá entendió todo eso y ya cuando comenzó a ir en las noches a dejar algún recado o dejar algún encargo, ya no iba cantando esa canción de miedo, sino que iba diciendo una canción de agradecimiento. Kume, kume, muy kuyen, kume, kuyen, luna buena, kume, kume, kuyen, que me cuidas, kume, kume, kuyen. Ese es un relato que me contaba mi ñuque, mi mamá, y yo lo he convertido en relato para compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Muy lindo, Gracias. muy lindo, Muchas gracias. lindo, muy lindo. Sí. Y César, Bien, ahora me toca a mí. Ahora te toca. Bueno, a ver qué tenemos debajo de la lengua, dijo el cuentero. Había una vez una pequeña anciana que caminaba cansada hasta llegar a un pueblo. Y cuando llegó a ese pueblo vio que todas las puertas estaban cerradas. Se acercó a la primera casa, tocó la puerta y se fijó que por la ventana alguien corrió la cortina, la cerró, pero no respondió a la puerta. La anciana extrañada salió y fue a la casa que estaba contigua. Tocó la puerta y nuevamente vio que alguien se asomó por la ventana, corrió la cortina y nuevamente la corrió ocultándose. La anciana extrañada siguió intentando en la tercera casa que encontró. Golpeó con más intensidad, pero nadie salió. Y luego en la cuarta casa, tampoco, nadie salió. Y luego en la quinta, y en todas las que estaban ahí alrededor de una pequeña placita. Hasta que cansada la anciana, se acercó al centro de la plaza, bebió de la fuente que había allí y descansó un poco. Y de pronto vio que de lo lejos se acercaba un joven muy especial. Venía con un sombrero lleno de plumas, venía con una capa llena de colores, un bolso lleno de objetos muy extraños y silbaba muy contento, caminando hacia el pueblo. Cuando llegó al centro del pueblo se encontró con la anciana y el muchacho le preguntó: «Anciana, ¿qué haces ahí, tan triste y cansada?».
¿cómo te llamas? Y la anciana lo miró con ojos de ternura y le dijo, ay, aquí estoy cansada de golpear en todas las casas, pero nadie me abrió. Yo soy la verdad. No sé por qué no me dejan entrar a las casas. De inmediato, el muchacho dijo, pero qué raro, a ver, espérame un momento. Y el muchacho se acercó a la primera casa, tocó la puerta, y rápidamente la puerta se abrió, y él entró. Y de pronto, la anciana extrañada sintió que habían risas, aplausos. Y luego el muchacho salió, entró a la casa que estaba al lado, y hizo lo mismo. Muchas risas, aplausos, y terminó de rodear todas las casas del pueblo. Se acercó nuevamente a la anciana y le dijo, ¿viste? Yo pude entrar. Qué raro que tú no hayas podido. Y la anciana, muy extrañada, le dijo, pero muchacho, ¿cómo lo hiciste? Dime, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Y el muchacho, muy contento, le respondió, yo me llamo El Cuento. Todos me quieren escuchar, todos me dejan entrar. Pero no te preocupes, anciana. Mira, para que te dejen entrar conmigo, métete aquí en mi capa. Y siempre te dejarán entrar. Y así lo hizo la anciana. Entró, se envolvió en su capa y mágicamente desapareció. Por eso dicen que los cuentos siempre esconden una poderosa verdad. Bien. Qué Gracias, buena. gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que nosotras y todos y todas las que están escuchándonos y viendo pueden entender también por qué en Chile hay 2 premios Nobel de literatura, pueden entender por qué existe la Violeta Parra, porque muchísimas, digamos, creadores y creadoras, a pesar de que han escrito libros, pero han bebido de esta fuente que ustedes están narrando. Creo que aquí hay un valor propio, digamos, de la cultura nuestra, que lo han expresado de la manera más maravillosa, ¿ya? Y de la cual tenemos que sentirnos absolutamente orgullosos. Eso quería decir. Sí, totalmente. Y solo porque sabemos que tenemos que ir cerrando, les queríamos preguntar, porque esto no podemos dejarlo pasar, es parte de nuestros rituales. Queríamos saber, ¿ustedes toman once? ¿Sí? El que quiera puede partir contestando. ¿Toman once en sus casas ustedes? Claro, para mí la 11 es sagrada. ¿Ah? No importa que se pase de las 11 o de las 7 o de las 8, pero el tecito con su sándwich, su paltita, deben estar ahí en la mesa y compartiendo ahí con la familia si es posible. Así que sí, tomamos 11. Yo también. El pancito con palta, no, y antes cuando estaba en la universidad, me acuerdo haber comido cauceo de cebolla Claro. a la 11. Cuando... Y sí, sigo con tomatito, con ajo. Y eso era la hora de 11. Qué Ajá. rico. Sí. Sí, yo también tomo A ver, 11. A veces se junta la 11 con la comida, 11 comida. Sí. Me encanta cuando en el almuerzo hubo ensalada a la chilena. Yo en la 11 me como la marraqueta con ensalada a la chilena. Me encanta, es como una de mis 11 preferidas. Y también, bueno, el invierno, infaltable, si hay tiempo, hacer un quequito o un quequito con mermelada o con miel. Pero tomamos 11. También el mate con leche calentita en invierno, de 11 yo. Sí. Qué rico. Sí. Qué bueno, ¿ves? Compartimos Sí. también una gran tradición, aparte, digamos, de todo lo que tiene que ver con la cultura oral. Entonces, tomar 11. Muchas gracias, realmente ha sido una maravilla tenerlos acá en nuestra conversación de la 11 Guacha. Sí, totalmente. Así que agradecerle a Andrea, Eli, César por acompañarnos en este nuevo capítulo de la hora de la 11 Guacha, y también aprovechar siempre, como siempre, de recordarle a todos quienes nos están viendo que también nos pueden volver a mirar en los videos que dejamos en Facebook e Instagram, también en nuestro canal de YouTube, y también si es que no nos quieren ver y nos quieren escuchar, pueden vernos en nuestro canal de Spotify, así que están todos y todas invitadas.
también para una próxima sesión de La Hora de la Once Guacha, y nuevamente agradecerle a Andrea, a Eli y a César que nos hayan acompañado en este capítulo. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias. Muchas Bien, gracias. que les vaya muy bien. Chao. Chao, gracias.